Y recuerda, hermanos, hemos estado hablando durante este mes, vamos a estar hablando durante el mensaje a las 7 iglesias. La semana anterior hablamos sobre la iglesia de Éfeso. ¿Quién come sardina? ¿Quién tiene buena memoria? Levante su mano. Todos tienen mala memoria. Bueno, ¿quién se acuerda algo de lo que hablamos la semana anterior? ¿Alguien que se acuerde algo de lo que hablamos que le llamó la atención? Dianita, tú dices sí. ¿Sí viniste? Ah, sí, ya no te había visto. ¿Qué te acuerdas de la semana anterior? Era correcta hasta cierto punto, pero había olvidado el primer amor. Y a veces nos pasa, ¿no? A veces podemos estar en el ministerio, podemos venir a la iglesia, podemos salir de evangelismo, podemos ir de misiones, pero eso no significa que el primer amor por Dios está vivo y está prendido en nuestros corazones. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es el ejemplo de iglesia. Si usted puede definir de estas 7 iglesias cuál es la mejor, Esmirna. Sin duda alguna, la iglesia de Esmirna es el ejemplo de un cristiano, de un creyente y de una iglesia. Quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Por favor, abran sus Biblias de Apocalipsis 2, versículo del 8 al 11. Está al final de la Biblia, hermanos. Los que le veo yendo al índice, está al final. Apocalipsis es el último libro ya, Revelaciones, libro final. Muy bien, vamos al versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. ¿Cómo es posible que el Señor diga que son pobres, pero a la misma vez les dice son ricos? Y vamos a ir viendo esto. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Cierre sus ojos un momento ahí. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, pedimos que seas tú, Dios, trayendo a nosotros convicción de pecado, de justicia, de juicio, ayudándonos, Señor, a entender tu palabra, y que tu palabra, Señor, pueda dar el fruto que tú esperas en nosotros, Señor. Una vida de santidad, una vida de entrega hacia ti, Señor, de profunda devoción a ti. Una vida, Señor, de amor a Dios por sobre todas las cosas. Hoy entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos hables a través del mensaje de la iglesia de Esmirna. Tanto que aprender, Señor, y a veces tanto que nos quejamos. Pero hoy oramos, Señor, para que tú despiertes nuestro espíritu, avives el fuego del don de Dios que está en nosotros. Trae, Señor, palabras de vida eterna, palabras de consuelo y de ánimo para aquellos quienes están desanimados. Y trae palabras de esperanza para los que no tienen esperanza. Te bendecimos, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir un poquito al contexto. ¿Cómo era Esmirna? Esmirna era una ciudad también de mucho dinero. Era una ciudad muy rica, tenía un puerto muy importante. Y era una ciudad no solo rica, sino también muy bella. Era conocida como la perla de Asia, o también como la gloria de Asia, porque era la ciudad más hermosa de todo Asia Menor. Era la ciudad más linda. Es como cuando usted pasa Baños, dice bienvenidos a Pastaza. Hay un montón de ciudades, pero Shell, yo no sé por qué se ríen. ¿Cuántos han ido a Shell? No, los que han ido saben que eso es hermoso. Es la perla de la Amazonía, Shell, ¿no? Algún día cuando sea alcalde ahí, tal vez he de poner ahí perla de la Amazonía. Bueno, a mí me encanta, ¿no? A algunos no les gusta, pero a mí me gusta. Pero para que se rían. Pero mire, más o menos así, ¿no? De todo el oriente, Shell es la perla de la Amazonía. De todo Asia, Esmirna era la perla de Asia, la gloria de Asia. Era un lugar muy hermoso, muy lindo, pero también un lugar de mucha idolatría. Había una calle, una avenida principal, donde había un templo enorme para el dios Zeus. Había un templo enorme para el dios Apolo.
que tal vez ustedes han de haber escuchado de historia general. Entonces, así como Esmirna era una ciudad muy próspera, de mucho dinero, muy comercial, gente de todos los lugares tenía que pasar por Esmirna porque estaba en el camino para todas las ciudades de Asia. Entonces era un punto muy comercial, de mucho dinero, de mucha economía, muy idólatra también. Y era un lugar también muy hermoso. Pero mire qué interesante. ¿Sabe qué significa Esmirna en el griego? Significa mirra. Y es muy probable que en aquel tiempo había muchos árboles de mirra en Esmirna, en esta ciudad. Y la mirra es un árbol con el cual se perfumaba a los cadáveres. Y sabe que eso tiene una profunda verdad. Porque muchas veces hay cristianos como Esmirna, muy lindos por fuera, pero muertos por dentro. Y eso era Esmirna, era la mirra, algo para perfumar por fuera un cadáver inservible. Y sabe que a veces la iglesia del Señor se ha vuelto tan linda por fuera, pero muertos por dentro. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no hay que se reúnen cada domingo alrededor del mundo, pero sus vidas cuando salen después del culto no han sido transformadas, no han sido cambiadas? Siguen siendo los mismos de siempre. Solo se perfuman para venir un domingo a la iglesia, pero de lunes a sábado sus actitudes huelen mal. Es como cuando usted alza y ha sudado mucho y alza ahí en el trol en Quito, ¿no? Yo recuerdo mucho esta escena, porque cuando vivíamos en Quito esos troles son a full. Y uno va ahí pegadito, la nariz al lado del otro, ¿no? Se mueve el bus y está uno ahí. Por fuera puede estar muy perfumado, pero por dentro su cuerpo está diciendo que no se ha puesto Rexona, no te abandona. Esmirna era eso, era una ciudad muy linda, pero era una ciudad muerta por dentro. Por eso es que el nombre de Esmirna no es una casualidad, tiene un gran sentido. Pero es una iglesia ejemplo, ya van a ver por qué es una iglesia ejemplo. Y quiero que podamos ir al primer punto para ir avanzando. Es primero que Jesús se presenta a la iglesia. Mire la presentación de Jesús, dice: yo soy el primero y el último, soy el que estaba muerto, pero que ahora vive. ¿Sabe que esta presentación de Jesús es muy importante para una iglesia que sufre? Porque Esmirna era una iglesia que atravesaba tremenda persecución. En aquel tiempo el emperador romano obligaba a la gente a que todos tengan un monumento de él, César Tiberio, este emperador tan malo, y toda la gente pueda decir: César es el Señor. Era una blasfema contra Dios, porque solo Jesucristo es el Señor. Pero este hombre hacía que la gente le diga a César: César es el Señor. Entonces el pueblo cristiano tenía profundas persecuciones por no doblegar ante la idolatría. Pero mire cómo Jesús se presenta. Iglesia de Esmirna, yo soy el primero y el último. Le está diciendo: yo soy el primero en que va a ayudarte. Aun cuando estés pasando por aflicción, por dificultades, por momentos difíciles, yo soy el primero en que va a ayudarte. Y soy el último que va a estar ahí contigo. Siempre voy a estar contigo. Qué palabras de consuelo para una iglesia que sufre, para cristianos que sufren. Si a veces usted, porque no le sale un negocio, ya quiere echarse a morir, ya quiere tirar todo a la basura, ya piensa que Jesús, que Dios le abandonó, ya piensa que no tiene sentido nada del Señor. Pero Esmirna atravesaba profundas persecuciones. Estoy seguro que a ninguno de ustedes le han quitado la casa por causa de Cristo. Los de Esmirna eran despojados, los cristianos de Esmirna eran despojados de sus bienes propios por seguir a Jesús. Pero tenían una fiel esperanza y una promesa tan viva. Por eso es que la iglesia de Esmirna es el ejemplo de la iglesia. Es como debería ser la iglesia del Señor. Pero a veces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Vivimos quejándonos cuando las cosas no salen como queremos. Vivimos renegando con Dios porque no me dio el iPhone 15 Pro Max que estaba orando para este año. A veces empezamos a quejarnos con el Señor por cosas insignificantes. Pero Dios dice a Esmirna: yo soy el primero y el último. No hay nada antes que mí y no hay nada después de mí, iglesia. Yo te tengo en mis manos. Porque recuerde la primera palabra, Éfeso. El Señor tiene a la iglesia en sus manos y Él se pasea por medio de la iglesia.
Qué importante es lo que dice Jesús: soy el que murió, pero que también resucitó y que vivió. Le está diciendo, iglesia, hoy vas a sufrir tribulaciones, vas a ser encarcelado muchas veces, vas a sufrir consecuencias graves por seguir a Jesús. Rechazo de la familia, por ejemplo. Hay muchos de aquí que me han contado el rechazo que tienen porque su familia sabe que son cristianos. Algunos incluso tienen miedo de decir a la familia que son cristianos, porque seguramente les van a cerrar la puerta y nunca más van a querer saber nada. Pero cuando Jesús le dice esta palabra a Esmirna: yo soy el que murió, pero también yo soy el que resucitó, está diciendo: no importa lo que en la vida terrenal pueda pasar, pero estás seguro que tú vas a tener la victoria y la vida eterna. Eso debe animar a la iglesia. Eso debe animarte a ti, si estás pasando hoy tribulaciones, momentos difíciles, persecución, si hoy estás pasando problemas a causa de Cristo. Ojo, a causa de Cristo, porque no es lo mismo sufrir por mi mal testimonio, no es lo mismo sufrir por mis malas decisiones que sufrir por causa de Cristo. A veces la gente dice: ay, estoy sufriendo porque soy un alcohólico, estoy sufriendo por Cristo. No, usted no está sufriendo por Cristo, usted está sufriendo por su pecado y por sus malas decisiones. Es muy distinto cuando usted sufre por Cristo, cuando sabe que los principios están adelante y son innegociables, y alguien le dice que tiene que mentir y usted dice: yo no puedo mentir, aunque tú me digas que deba mentir, yo no puedo mentir porque son principios. Eso es sufrir por Cristo. Entonces hay bendición. Segundo, hacían obras a pesar de la persecución que atravesaban. Vamos a ir al versículo 9 y en este versículo vamos a detenernos un poquito para analizar bien. ¿Qué le dice Jesús? Conozco tus sufrimientos y ¿qué más? Y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Aquí hay tres cosas importantes que Jesús reconoce de la iglesia de Esmirna: sufrimiento, pobreza y calumnias. ¿Cuántos muchas veces no hemos experimentado el sufrimiento, la pobreza y calumnias? Y déjame ir viendo cada uno de estos puntos y que puedas ir entendiendo mejor. La palabra sufrimiento se traduce como presión, como angustia, como una carga, como persecución, como aflicción. Pero ¿por qué Dios permite que la iglesia sufra? Porque recuerde que no son palabras de Juan, no son palabras de un ángel, no son palabras de un profeta, son palabras de Jesús. Yo sé que tú sufres, yo sé que eres pobre, yo sé que te calumnian, pero ¿por qué Jesús permite que la iglesia sufra, que la iglesia esté pobre, que la iglesia sea calumniada? Por tres cosas importantes. Porque Jesús quiere que tú puedas dar frutos agradables, Jesús quiere que puedas experimentar la victoria en tu vida, y Jesús quiere poder consolarte a través del sufrimiento y del dolor. Y voy a pedirte que puedas ir a Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Estén pilas con sus Biblias porque vamos a ver algunos pasajes. Entonces estén pilas con sus Biblias o tomen apuntes para que no se me queden. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Qué produce el sufrimiento? Perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza. Versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sabe por qué Jesús permite el sufrimiento en nuestras vidas? Para poder perseverar. ¿Cómo usted va a poder perseverar en la vida cristiana si nunca sufre? ¿Cómo usted va a poder ser fiel al Señor en la vida cristiana si todo en la vida le va bien? El sufrimiento produce en nosotros, o debería producir en nosotros, perseverancia. ¿Y qué es perseverar? Estar firme. Vienen las tormentas, estoy firme en la roca. Vienen los problemas, estoy firme. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas cuando viene el sufrimiento? No perseveramos. Golpea la puerta la escasez. ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscar soluciones rápidas, un préstamo, un chulquero, cualquier cosa. No perseveramos. Porque el sufrimiento tiene que producir perseverancia en nosotros. Es la capacidad de poder estar firme pese cual sea la situación. Usted ha visto a los militares o policías.
Ellos tienen que estar firmes, aun cuando esté un tremendo sol o esté lloviendo. Tienen que perseverar. Pero ¿sabe que la iglesia del Señor muchas veces no está perseverando? Al primer problema se fueron. Al primer sufrimiento se fueron. Porque el cristiano moderno está acostumbrado a que todo en la vida cristiana sea bendición y felicidad y dicha y prosperidad y cielos abiertos. Eso es lo que quiere el cristiano moderno. Pero la Biblia me dice que necesito sufrir para poder que se desarrolle la perseverancia en mi vida. Pero el cristiano moderno viene a la iglesia y hace una oración y quiere que Dios cambie la realidad de su vida de la noche a la mañana, y que vaya a su casa y su familia le ame y le abrace, y que vaya a su trabajo y estén los cheques de miles de dólares ahí para que usted sea bendecido. Eso es lo que quiere el cristiano moderno. Pero Esmirna me da un ejemplo de que el sufrimiento debe producir en mí perseverancia, y esa perseverancia produce en mí entereza de carácter. Es tener la llenura, el carácter del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Pero si hacemos una encuesta a todos los que hoy estamos aquí, estoy seguro que más de uno aún combaten con su propia naturaleza y con su carne, porque nos cuesta entender que el sufrimiento es parte del propósito de Dios para perseverar, para madurar, y para que eso dé como resultado una fe viva. No una fe muerta, una fe viva en el Señor. El Señor permite el sufrimiento para poder experimentar la victoria de Él en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 35 y 37. Versículo muy conocido, el apóstol Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Versículo 37. Sin embargo, en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando usted entiende que el sufrimiento es para que Jesús y para que el Señor pueda fortalecerse en su vida, usted es más que vencedor. Usted es alguien que ya tiene la victoria. Pero sabe que muchas veces vivimos con un pensamiento de derrota, porque nos cuesta entender que el Señor nos ha hecho más que vencedores. El sufrimiento produce en nosotros un sentido de victoria en el Señor, no en mis fuerzas, un sentido de victoria en el Señor. A través del sufrimiento experimentamos consuelo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios nos ha dado, también nosotros podamos consolar a otros que sufren? Dios permite su sufrimiento, primero para que usted sea consolado por Dios, pero también para que usted pueda consolar a otros. Pero ¿qué pasa cuando vemos a otros sufriendo? Pobrecito, lloras. Peores cosas me han pasado a mí. Eso no es consolar. Cito que te ha pasado: yo tengo deudas más grandes y no estoy así como tú. Eso no es consolar. El mismo consuelo que Dios nos ha dado, consuelo de amor, de misericordia, de perdón, de compasión, es el mismo consuelo que nosotros debemos dar a otros. Ese consuelo de poder entender lo que el otro está sintiendo, de poder orar por la necesidad de la otra persona como que fuera mía. Pero el Señor le dice: yo conozco que tú sufres, pero también conozco que eres pobre. Y sabe que la traducción original del hebreo original, como esta palabra de pobreza, traduce como indigente. O sea, literalmente los cristianos de Esmirna eran indigentes. ¿Cuántos indigentes hay aquí? Ninguno. Entonces estamos en mejor situación que la iglesia de Esmirna, ¿no? Pero los cristianos de Esmirna eran indigentes, eran pobres indigentes. No tenían una casa, no tenían un carro, no tenían una bicicleta, no tenían un negocio, no tenían un medio en el cual podían trabajar, porque eran perseguidos constantemente. Eran indigentes, eran menesterosos. Estos cristianos eran asaltados constantemente por ser seguidores de Cristo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 32.
Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Muy bien. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. ¿Alguien con una voz alta, fuerte, que me ayude a leer? Amén, gracias hermano Jeff. Mire, fueron despojados de sus bienes. ¿Y qué estuvieron tristes? Alegres. Pero si a veces nos cuesta hasta dar el diezmo al Señor, parece que nos da escalofríos cuando hablamos de eso. Los cristianos de Esmirna son un claro ejemplo, hermanos, de que uno puede sufrir pobreza en la vida, pero eso no impide que yo esté contento y lleno de gozo en el Señor. Muchos de ellos eran insultados, humillados, pero a veces aquí en la iglesia no se le vio al hermano porque uno ya no usa lentes y no le avanzó a ver. Resentidos. Ay, no me saludan en esa iglesia, mejor me voy a otra. Así son a veces los cristianos modernos. Por eso es que los padres de hoy son de algodón y los hijos de cristal, ¿no? Todo les lastima, todo los ofende, todo les hiere, no pueden decirles nada porque ya no me quieren, me están juzgando, me están criticando. Pero la iglesia de Esmirna me muestra que uno puede ser pobre y seguir teniendo el gozo del Señor. Eran despojados de sus bienes, dice, pero ellos no hacían fuerza para retener sus bienes. Al contrario, vivían con una fe de que algo mejor vendrá en el futuro, de que una recompensa mucho más grande les espera. Yo no sé cuántos de ustedes viven con esa confianza de que aunque hoy no tengamos nada o tenga escasez, hay una recompensa mucho más grande en el futuro. Hay una recompensa mucho más grande con nuestro Dios. Esa recompensa que no mengua, que no se acaba, que es eterna, que no se corrompe, que dura para la eternidad. Mire qué importante. Pero Jesús les dice algo. Ustedes son pobres, pero a la misma vez son ricos, les dice, ¿no? Pero es que Esmirna era rico en generosidad, tenían un corazón generoso. A pesar de su pobreza, siempre buscaban las maneras de ayudarse unos a otros. Pero es que el concepto filosófico del siglo XXI es que primero necesito yo todo lo que yo quiera para después tratar de ayudar al que no tiene. Ese es el pensamiento moderno. Pero ellos eran generosos. Por eso el Señor les dice, aunque son pobres, ustedes son ricos. Pareciera ilógico que el Señor les llame primero pobres y después les llama ricos, porque en nuestro pensamiento la pobreza y la riqueza son completamente diferentes, ¿no? Pero en la misma línea, hablando solo en tema de económico, ¿sí o no? Usted cuando piensa en pobreza piensa en plata, cuando piensa en riqueza piensa en plata. Pero el Señor está diciendo, aunque son pobres económicamente, ustedes son ricos espiritualmente. Tienen una riqueza tremenda, porque a pesar de no tener nada son generosos. Porque a pesar de sufrir, a pesar de no tener nada, su fe no mengua, su fe no se termina, no se apagó el primer amor como en Éfeso. Yo no podría decir, ay, Éfeso era mejor que Esmirna. No, Éfeso hacía todo al pie de la letra, pero no amaban a Dios. Esmirna no tenía nada, pero tenía su primer amor vivo, intacto.
nos quitan todo. No importa, Señor, tú vas a proveer, tú nos darás una herencia después, Señor. Nos insultan, no importa, Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender en verdad de Esmirna para ser una iglesia como el Señor quiere que seamos? También le dice el Señor: conozco que sufres, conozco que eres pobre, pero conozco también que te calumnian. En Esmirna había muchos judíos y era una persecución tremenda, principalmente por los judíos que no conocían a Jesús o se rehusaban a creer en el Mesías. Entonces la iglesia, el pueblo de Esmirna, los judíos de Esmirna, perseguían a los judíos cristianos para poderlos meter presos. Muy de moda en aquel tiempo, ¿no? Todo cristiano preso, todo cristiano detenido, azotado, golpeado, despojado de todo, muy de moda. ¿Se imagina si hoy nosotros viviéramos en Esmirna? Estoy seguro que ninguno viniera el domingo a la iglesia para que no le quiten sus cositas, para que no le vayan a hablar o insultar en la calle. Porque a veces hasta vergüenza nos da decir que somos cristianos o que seguimos a Jesús. Y nos da vergüenza porque el testimonio dice que no somos cristianos. Usted de boca puede decir que es cristiano, pero su testimonio le dice que usted no es cristiano. Entonces por eso nos da vergüenza decir: sí, yo soy cristiano, sigo a Jesús, voy a la iglesia, me congrego, sirvo en la iglesia. Pero la iglesia de Esmirna había enfrentado tremendas calumnias. Pero no era nada distinto para ellos, porque como Jesús también sufrió calumnias, también la iglesia debe sufrir calumnias. Si a Jesús, Rey de Reyes, le calumniaron, ¿qué somos nosotros? Pues simples mortales para que la gente no calumnie de nosotros. Pero aquí les dije, hay que entender qué calumnia estoy recibiendo, si es por causa de Cristo o si es por causa de mi mal testimonio. Porque no es lo mismo recibir una calumnia por causa de Cristo, por guardar principios, por guardar su palabra, que recibir calumnias por mi mal testimonio, por mi mal comportamiento. Esas calumnias no traen bendición. Traen bendición las calumnias que recibimos por causa de Cristo, por causa del Señor. Tercero, el mensaje de Jesús a la iglesia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, volvemos a Apocalipsis 2, versículo 10. Mire lo que le dice el Señor: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. ¿Acaso no era suficiente ya lo que habían sufrido? Sufrimiento, persecución, pobreza, calumnias. Pero ¿qué le dice Jesús una vez más? No tengas miedo porque vas a seguir sufriendo. Va a venir más sufrimiento todavía a Esmirna. No tengas miedo, iglesia. No tengas miedo por lo que vas a sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No tengas miedo porque vas a sufrir. Pensar a recibir palabras de Jesús de ánimo, no. Esmirna, sé que sufriste, que eres pobre y te calumniaron, pero tranquilo, ahorita te voy a bendecir, ahorita vas a ser bendecido, hoy mismo va a cambiar la realidad de tu vida. Pero ¿qué le dice Jesús? Vas a seguir sufriendo, va a venir sufrimiento y peor. Algunos de ustedes le está diciendo, no, muchos de los que están aquí van a estar presos, va a haber una terrible persecución durante 10 días. Pero esto es hermoso. Aún la persecución que usted y yo podamos sufrir por causa de Cristo tiene un tiempo limitado, no es eterna. El Señor es eterno, la persecución no es eterna. Por eso el apóstol Pablo decía: lo que vivimos hoy son pequeñas tribulaciones comparados con la gloria eterna que tendremos en Cristo Jesús. Sé fiel. Qué importante, hermanos, lo que el Señor le dice: te advierto que algunos de ustedes serán puestos a prueba, les meterán a la cárcel para ser puestos a prueba. Y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Quién alguna vez se ha imaginado o piensa cuál es el concepto de fidelidad? Porque nosotros asociamos la fidelidad más con el matrimonio, con los amigos o con los compañeros. Pensamos que ser fiel es, si mi amigo me dice algo, yo me quedo calladito y no digo nada, soy fiel a él. Pero la fidelidad tiene que ver mucho más con no decir nada. Tiene que ver con mucho más allá de guardar las espaldas. La fidelidad tiene que ver con el hecho de sumisión, de someterme, pero también con el hecho de honrar a la otra persona. Y Jesús dice: sé fiel, sométete,
honra, guárdate, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. En aquel tiempo para los griegos era muy conocido las coronas. Usted no sé si ha visto que les ponían antes coronas a los atletas, y hay dos tipos de coronas. La una es la corona Estéfanos, que es la que se le pone al ganador de una olimpiada, y la otra es la corona diadem, que se le pone a un gobernante de una ciudad. Cuando Jesús está diciendo en este pasaje, en este contexto, sé fiel al final y recibirás la corona, no le está diciendo el premio de una carrera, le está diciendo vas a recibir la corona de un gobernador. Entonces hay una promesa importante para la iglesia. Para aquellos que guardan el testimonio de Jesús hasta el final, hay una corona importante para tu vida cuando estés con el Señor. Hay una corona importante en el reino de Dios. Hay un privilegio tan grande que vas a tener en el reino de los cielos. Una corona de gobernador. No solo una corona de victoria por terminar la carrera, sino una corona de gobernador. La iglesia de Esmirna es el ejemplo de fidelidad que usted y yo debemos tener. Cada vez que usted piense en cómo es la iglesia perfecta, vaya a Esmirna. Sufridos, pobres, calumniados, pero seguían amando a Dios. Una iglesia que atravesó persecución innumerable, una iglesia que sufrió tanto, una iglesia que el mismo Jesús les dijo: van a seguir sufriendo, van a ser puestos a prueba, pero hay una recompensa tan grande. Y el versículo 11 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte, de la segunda muerte. Esto habla de la muerte después de la física, no esa muerte eterna. Aquel que salga vencedor no tiene por qué tener miedo de que voy a ir al infierno, de que estoy condenado, de que voy a estar en el lugar de azufre. Si usted sale vencedor de las tribulaciones, de las pruebas que la vida le enfrenta, usted va a tener esa plena confianza de que usted va a ser salvo y que va a llegar a un lugar y disfrutar con el Señor. Pero si usted a través del sufrimiento no fortalece su perseverancia, si usted a través del sufrimiento no fortalece su carácter, su fe, usted es un cristiano de los muchos que hay. Esos más o menos nomás. Esos cristianos que en las pruebas salen corriendo. Esos cristianos que en los problemas huyen a buscar otra solución fuera de Cristo. La iglesia de Esmirna es el ejemplo de una iglesia del Señor. La iglesia de Esmirna debe ser el ejemplo que usted y yo necesitamos seguir. Para los que estén sufriendo, recobra esperanza, porque el Señor es el alfa y el omega, es el primero y el último. Para aquellos tal vez que estén pasando por situaciones difíciles de pobreza, recuerda que puedes tal vez estar pasando situaciones de pobreza en el área material, pero el Señor te ve como alguien rico, como alguien muy importante. Aun cuando no tengas lo que quieres en tus bolsillos, el Señor te mira como alguien rico, porque a través de tu pobreza eres generoso, porque a través de tus limitaciones eres fiel, porque a través de tu escasez no has perdido la fe y continúas perseverando y continúas adelante. Por eso es que la iglesia de Esmirna debe ser un impulso para nosotros como cristianos, a no dejarnos vencer por las adversidades, sino al contrario, a salir victorioso en medio de cualquier adversidad. Quiero animarte a que esta mañana tú puedas orar al Señor y decir: Señor, ayúdame a ser como un cristiano de Esmirna, como aquellos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir por seguir tu nombre, aquellos que no te limitaron, Señor, y creyeron en tu palabra con fidelidad, y guardaron tus promesas y guardaron todo lo que tú hacías. Ponte de pie esta mañana, por favor.